Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera más y tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo y a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera más y tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, yo le adoro reverente. Padre, te bendigo y te alabo y te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu infinito amor al darnos a Jesús, tu Hijo. Gracias, Padre, porque a la luz del Espíritu Santo comprendemos que Él es la luz, la verdad de nuestra vida, el buen pastor que ha venido para que tengamos vida. Hoy, Padre, me quiero presentar delante de ti y nos presentamos todos los que aquí estamos como tus hijos, tan necesitados de tu amor de Padre, tan llenos de ilusión por este encuentro. Tú me conoces por mi nombre. Pon tus ojos de Padre amoroso en mi vida, en todo mi ser. Hoy, Señor, permítenos hacer este momento de adoración llenos de tu gracia. Concédenos tu Santo Espíritu, porque sin Él
¿qué somos nosotros? Llénanos de tu amor, de ese infinito amor que brota de tu corazón que tanto nos ama. Y hoy nos ponemos también bajo el manto de María, ella como dulce madre, como madre que nos ama tanto. Hoy llene su presencia este lugar. Hoy su bondad, su corazón bueno y misericordioso, su corazón lleno de dulzura llene este lugar. Madre mía, Reina de los ángeles y de los santos, Señora de los cielos, tú que recibiste de Dios el poder y la misión de alejar y de aplastar también la cabeza de Satanás, te pedimos humildemente que envíes tus legiones celestiales para que bajo tus órdenes hoy llenen este santo lugar, que todos tus ángeles y que todos los santos del cielo intercedan por nosotros hoy. María Virgen, con tus santos ángeles y arcángeles, protégenos, defiéndenos y aparta de nosotros cualquier distracción y cualquier enemigo que hoy quiera impedir que hagamos esta oración llena de fe, llena de bondad, llena de confianza en ti. Santa María, Reina de los ángeles, ruega hoy por nosotros y cúbrenos con tu manto lleno de amor. Amén. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos me des la fuerza, me des la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos me des la fuerza, me des la paz. María, mírame, María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, ahí quiero estar. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, ahí quiero estar. Hoy, Jesús, queremos contemplar y sumergirnos en tu palabra, porque tu palabra nos llena de paz, nos llena de tanto amor. En ocasiones, cuando no sabemos qué decir en la oración, ya abrimos el Evangelio
escuchamos y leemos tu palabra con fe, se obra algo maravilloso. Hoy permítenos, guiados de la mano de María, aquí en tu presencia, Jesús, contemplar y escuchar tus palabras. Escucharlas sabiendo que la diriges a cada uno de nosotros, sabiendo que hoy se obra esta palabra de Dios. Es tu promesa, no saldrá esta palabra de tu boca sin haber producido siempre un grandísimo fruto de bien, un gran fruto de conversión, de amor y de paz. Es el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48. Han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial. Amar a los que nos han hecho sufrir parece imposible, Jesús. Nos parecería imposible. Sin tu gracia y sin tu amor, sin tu presencia aquí, sería imposible. Y de hecho resulta para muchos imposible perdonar y amar a quien nos ha hecho sufrir. Y nos preguntamos, y hoy te pregunto, Jesús, ¿cómo hacerlo? ¿Y por dónde comenzar? Para amar sinceramente necesito primero perdonar de corazón. Es una gracia que solo tú, Señor, con tu misericordia y estando aquí delante de este gran milagro de amor que es la Eucaristía, podemos lograrlo. Tú lo puedes obrar. Y cada uno de los que estamos aquí lo creemos profundamente, Señor. Obra hoy en nosotros. Hoy, Padre, te pido que por el amor que le tienes a tu Hijo Jesús, derrames tu Santo Espíritu sobre mí y sobre cada uno de nosotros que estamos aquí en esta oración, para que el calor de tu amor sanador penetre en lo más íntimo de mi corazón. Tú que sanas los corazones destrozados y vendas cada una de nuestras heridas, sáname aquí y ahora, de mi alma, de mi mente, mi memoria y todo mi interior. Solo tu amor, Señor, nos hace amar de verdad. Tu Espíritu Santo, con Él sí somos capaces de sanar y de perdonar, incluso amar a los que nos han hecho un daño. Entra en nuestros corazones, Jesús, como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo, y sana con tu amor nuestro interior. Sabemos que para amar a los que nos han hecho sufrir, primero tenemos que perdonar de corazón. Concédenos esta
infinita gracia, hoy Jesús, aquí te la pedimos postrados ante ti. Y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia y que no me haga falta nada más. Tan solo tu espíritu y tu amor. Una vez más, dile con el corazón: ven y derrámate en este lugar. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia y que no me haga falta nada más. Tan solo tu espíritu y tu amor. Señor Jesús, hoy te pido la gracia de poder perdonar a todos los que me han ofendido en mi vida. Sé que tú me darás la fuerza para perdonar. Te doy gracias, Jesús, porque tú me amas y deseas siempre mi felicidad. Te suplico por intercesión de María Santísima, tu Madre, y nuestra Madre, de los santos ángeles, de todos los santos, nuestros amigos y con los que estamos en plena comunión, la gracia de abrir mi corazón aquí delante de ti, para dejarme sanar por todo el rencor que quizá durante este tiempo he guardado y sin saberlo me ha herido. Jesús, en tu nombre y por todo lo que tú has padecido por mí, por todo lo que me amas, por tus llagas y por tu amor, por tu presencia aquí en la Eucaristía, hoy quiero perdonarme a mí mismo por todos mis pecados, por todas mis faltas y todo lo malo que hay en mí. Dame la gracia, Jesús, de perdonarme de verdad. Libérame, Jesús, de toda culpa contra mí mismo. Jesús, en tu santo nombre, te pido que me sanes de cualquier ira, de cualquier amargura y resentimiento hacia ti. Perdóname por las veces que te culpé a ti que eres mi Dios lleno de misericordia. Quizá por algo malo que me haya podido pasar, por la muerte de algún familiar, o una enfermedad o dolor, o dificultades, o lo que yo pensé que eran castigos.
Perdóname, te lo suplico, Señor. Perdóname y sáname de esto. Jesús, en tu nombre y de todo corazón, perdono a mi madre por las veces que consciente o inconscientemente me hirió, se resintió conmigo, me castigó o me rechazó. Cuando me dijo que no era deseada o expresó algo que me hirió profundamente. Deseo que la bendigas siempre y que encuentres siempre en ti la paz. Y que tu amor hoy inunde tanto mi corazón que la perdone sinceramente. Jesús, también en tu nombre, perdona a mi Padre. De todo corazón lo quiero perdonar ante aquellos actos conscientes o inconscientes que me hayan podido herir, por cualquier falta de apoyo, falta de amor o de afecto, por el mal comportamiento que quizá alguna vez haya podido tener, por permanecer quizá indiferente. Bendícelo, Señor, y que por tu misericordia le llegue de alguna manera mi perdón. Hoy quiero perdonar a todos mis familiares, a toda la gente cercana que de una manera o de otra quizá hayan podido herir mi corazón. Los pongo todos en tu corazón, Jesús, en tu corazón misericordioso, lleno de bondad y de amor. Hoy quiero como tú me lo pides, amar también a los seres cercanos que me hayan podido herir, quizá inconscientemente. Quiero amar, quiero perdonar, Jesús, concédemelo. Sé que es difícil perdonar cuando no sabes amar. El rencor es algo tan amargo adentro. No te dejas sonreír, ya no quieres vivir, porque no dejas eso atrás y empieza a amar. Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Ha perdonado a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides hoy amar. Solo debes de amar. Perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón, sana toda herida. La amargura en ti no morará. Solo Dios puede juzgar, tú no puedes condenar, ni mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Ha perdonado a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides hoy amar. Solo debes de amar. Perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón, sana toda herida. La
en ti no morarás. Solo Dios puede juzgar, tú no puedes condenar, ni mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Gracias, Jesús, por tu amor sanador, por tu infinito perdón hacia mí. Gracias porque tú haces posible lo que me parece imposible. Y hoy te invito a ti que estás aquí, delante de Él, del mismo amor, del amor más grande. Pídeselo tú, pídeselo desde lo profundo de tu corazón. Díselo, Él lo está esperando. Está esperando que le pidas esta gracia que hasta ahora quizá no te has atrevido a pedirle. Él está esperando que tú hoy tengas fe en esta palabra dicha por Él mismo. Quiero, Señor, que se obre este milagro en mí. Dile pausadamente: Jesús, en tu nombre y por la gracia del Espíritu Santo, hoy pido especialmente la gracia de perdonar a esa persona o personas que más han herido mi corazón. Te lo suplico, Señor, ayúdame a perdonar de todo corazón. Hoy, Jesús, la pongo aquí en tus brazos, en tu corazón misericordioso, y la perdono. Y perdono todo aquello que sin ti jamás podría perdonar, pero que contigo hoy sí puedo y quiero perdonar, Señor, como tú me has perdonado. Hoy quiero y en tu nombre le perdono, Jesús. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Porque tú también me pides orar, amar, perdonar y orar. Los que me hayan podido herir. Pero ¿cómo puedo orar por quien me ha hecho daño? ¿Cómo puedo orar por quien me ha decepcionado? Por quien me ha herido, por quien me ha mentido. ¿Cómo puedo orar? Y yo escucho de tu corazón, Jesús. Puedes hacerlo de la misma manera como lo acabas de hacer ahora, perdonando. Perdonar es el primer paso. Hazlo con todo tu corazón, pero no te quedes solo ahí.
Ahora toma la mano de Jesús aquí presente. Toma la mano de María. Toma la mano de tu ángel custodio. Y ora. Ora profundamente por esta persona. Solo, Señor, con tu Espíritu, con este Espíritu Santo que todo lo llena, solo con su ayuda y con su amor, puedo orar con tanto amor por aquella persona que me haya podido herir. Esta gracia te la pido hoy, Padre Santo, en el nombre de Jesús y con la intercesión de María Santísima, de los santos ángeles y de todos los santos. Ora, ora por ella y ora por él con tu corazón lleno de amor. Enséñame a decir te quiero, enséñame a decírtelo, enséñame a decir te quiero, Padre, enséñame a decírtelo, enséñame a decir te quiero, enséñame a decírtelo, enséñame a decir te quiero, Padre, enséñame a decírtelo. Te enséñame a decir te quiero, enséñame a decírtelo, enséñame a decir te quiero, Padre, enséñame a decírtelo, enséñame a decir te quiero, enséñame a decírtelo, enséñame a decir te quiero, Padre, enséñame a decírtelo. Te A tus pies, Jesús, aprendemos a decir te amo. Aprendemos a decir te perdono. Aprendemos de verdad a amar y a perdonar con todo el corazón. Y así aprendemos también a ser tus hijos, Padre. No hay nada más grande que el don de la filiación divina, ser tus hijos. Podemos llamarnos hijos tuyos y de verdad lo somos. Y todos los que están junto a mí son de verdad mis hermanos. Hoy siento más que nunca mis hermanos a todos ellos, al que me ha querido y al que me ha amado y al que no lo ha hecho tanto. Hoy te digo, Jesús, le quiero y también le amo. Gracias, Señor, por enseñarme el camino. Amar, perdonar y orar.
Es el camino para sanar profundamente las heridas de mi corazón que ya están sanando. Lo experimento, Señor, en mi corazón. Que hoy ama más y mejor. Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo hoy en mi vida. Te doy gracias de todo corazón porque me sanas, Señor. Te adoro y te bendigo por el infinito amor que me tienes, porque rompes las cadenas que me ataban, la cadena del rencor, la cadena del temor, la cadena de la desconfianza, y me das la libertad. Gracias, Jesús, porque soy templo de tu Espíritu, y ese templo no se puede maltratar porque es la casa de Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo, por el amor que infundes hoy en mi corazón, por la fe, por la confianza, por todos tus dones, Señor. Grande eres, Dios nuestro, Dios mío, bendito y alabado siempre. Te adoro y te amo. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor. Cántale con el corazón, alábale. Alabado seas, mi Señor. Una vez más, dile. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor. Adorado seas, mi Señor. Adorado seas, mi Señor. Adórale. Adorado seas, mi Señor. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, mi Señor. Alabado seas, alabado seas, mi Señor. Alabado seas, alabado seas, mi Señor. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos concedes en nuestra vida. Gracias por tu infinito amor, porque descubro en toda tu vida ese amor que se hace concreto.
Enséñame a obrar como tú, Señor. Por eso estuviste 30 años ahí oculto y nos enseñaste el valor que tiene el silencio y la oración para encontrarte, para encontrar el amor, para perdonar, para amar. Que pueda hacer esto yo cada día, Jesús. Que lo pueda hacer cada vez que veo que mi corazón pierde un poco la paz. Quiero seguir tus pasos, Señor. Aprender a perdonar y a amar. Aprender a orar de verdad cada semana y cada día por los que más quiero y también por los que me cuesta un poco más pedir por ellos. Quiero aprender a pedir con amor por todos. Quiero aprender a amar a todos. ¿Cuántos santos lo han hecho? ¿Cuántos santos también de nuestros días, de nuestros tiempos lo hacen? Hay una frase de Madre Teresa que no la podemos borrar de nuestro corazón. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Quiero amar y servir, Señor. Concédeme, después de cada oración, que yo haga un grandísimo deseo de amar y de servir. De amar y de perdonar. Así me pareceré más a ti. Así podrán ver en mis ojos y en mis palabras, en todo mi actuar, tu imagen, Jesús. Que así sea. Aprender a conversar con Dios. Aprender a conversar con Dios. Aprender a conversar con Dios en lo más profundo de nuestro corazón. Aprender a conversar con Dios. Aprender a conversar con Dios. Aprender a conversar con Dios en lo más profundo de nuestro corazón. Conversar con Dios en lo más profundo de nuestro corazón. Aprender a conversar con Dios. Aprender a conversar con Dios. Con Dios en lo más profundo de nuestro corazón.
en lo más profundo de nuestro corazón. Abro el corazón, abro las ventanas de mi alma esta noche para que entre viento nuevo que sopla hoy aquí en este lugar. Abro mi vida a la gracia de tu Espíritu Santo. Enséñanos a orar, a pedir como conviene. Que tu Espíritu Santo penetre en los rincones más profundos de nuestra alma y escuche los gemidos, los clamores imperceptibles del alma. Pasa, Jesús, a lo más profundo de nuestras vidas. Sana y venda las heridas. Ven con tu amor. Ven con tu Espíritu Santo, que hace nuevas todas las cosas. Toma mi corazón, toma nuestros corazones. Esta noche, Señor, te presentamos un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón rendido. Ven, Señor. Ven, Jesús. Tú tocas a la puerta de nuestras vidas hoy, en esta noche. No dices nada, solo me abrazas. Es que me quieres a tu lado. Cuando me alejo, tú te me acercas. Es que me quieres a tu lado. Y es que tú eres, Padre, un Padre de amor. Y es que tú eres Padre, un Padre de amor. No necesito hacer nada, Señor, para que tú hoy, en esta noche, puedas derramar tu amor. Es tu amor el que toma la iniciativa. Eres tú quien toma la iniciativa y hoy se acerca a mí y me abraza, me reviste, me limpia, me sana y venda las heridas. Eres tú, es tu gran amor, Señor. Es tu sangre que has derramado en la cruz. Por tus llagas hemos sido salvados, hemos sido sanados. Hoy tu sangre nos cubre, nos sana, nos venda, nos libera, nos devuelve vida, una vida nueva. Y
Y es que tú eres, Padre, un Padre de amor. Y es que tú eres, Padre, un Padre de amor. Tu amor es fiel, tu amor permanece siempre. Tu amor es incondicional. Tu amor es firme, es tierno. Y hoy penetra lo más profundo de nuestro corazón. Y ese corazón de piedra hoy empieza a latir por ti, Señor. Y empieza a descubrir la alegría de vivir, la alegría de servir, la alegría de estar en tu presencia y de encontrarse con el hermano. Es tu amor que hace todo esto posible. Es tu amor que me muestra la verdad, la luz que tanto busca mi alma. Dile, y es que tú eres, Padre, un Padre de amor. Cántalo, decláralo, dile, y es que tú eres, Padre, un Padre de amor. Con el corazón y con fuerza, díselo. Y es que tú eres, Padre, un Padre de amor. Una vez más, una vez más. Y es que tú eres, Padre, un Padre de amor. Deja que Él te llene. Díselo una vez más. Y es que gracias. Háblale con tus propias palabras. Háblale con tu propio corazón, con tu propia intención. Él está aquí y te escucha así, como le hablas, como te expresas. Háblale y dile cosas bellas, cosas hermosas. Gracias por este momento de luz, por este momento en el cual su Espíritu está entre nosotros y se mueve libremente como el viento. Dale gracias por ese Espíritu Santo que es como el fuego que viene y consume todo aquello que hay en nuestro corazón, en nuestras vidas,
que no nos deja ser mejores. Dale gracias por ese Espíritu Santo que es como ese río caudaloso que viene y todo donde pasa ese río le da vida, le da frescor. Dale esas gracias de corazón. Habla con Él, con tus propias palabras. Sí, dile, tal como soy, Señor, me presento así. Inúndame con tu gracia. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Soy, Señor, sin nada que ofrecer más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Después de tener un corazón muerto, después de tener un mal olor, Señor, en mi rencor, en mi odio, hoy, Señor, aspiro, como San Pablo, ser el buen olor tuyo, el buen olor de Cristo. Acepta mi vida, Señor. Tómala en tus manos. Que sea como esa arcilla en manos del alfarero, que pueda darle forma, que pueda destruirla, amasarla nuevamente y reconstruir este corazón que te presentamos. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que el corazón, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame
perfume, yo quiero ser Señor. Hoy todas mis fuerzas, mi vista, Señor, está puesta en ti. Así, Señor, hoy pongo mi vista en ti, no en mis fuerzas, no en mis capacidades, no en mis habilidades, sino en ti. Tú me sostienes, tú me levantas con el poder de tu Espíritu. Si puedo amar es por ti, si puedo perdonar es por ti, si puedo cantar es por ti, si puedo orar es por ti. Recibe la gloria, el honor, el reconocimiento de toda lengua que tú eres Dios, que tú eres el Señor, que eres el mismo de ayer, hoy y siempre, y que hoy está aquí pasando entre nosotros. Tocando corazones, mirando a los ojos y diciendo: ven y sígueme. Vengan a mí los que se sientan cansados y agobiados por la carga, que yo les haré descansar. Eres el mismo Jesús. Eres el mismo Jesús del Evangelio. Eres el mismo Jesús que calmó la tempestad. Que caminó sobre las aguas. Convivía con los niños, con los extranjeros, con los pecadores. Eres el mismo Jesús, y hoy has visitado nuestro corazón. Hoy en esta noche quiero decirte que soy tuyo y de nadie más. Tú me has comprado a precio de sangre. Toda tu sangre diste por mí. No le pertenezco a la tristeza, no le pertenezco al miedo, no le pertenezco a nadie más, solo a ti. Soy tuyo, 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 de nadie más, de nadie más. Dile conmigo: soy tuyo, 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 de nadie más, de nadie más. Toda mi vida es tuya, de nadie más, de nadie más. Toda mi vida te pertenece, a nadie más, a nadie más. Jesús, Jesús, Jesús.
Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Yo le adoro reverente.